Y hace prácticamente varios días ya que tenemos la muerte, el fallecimiento de este personaje que fue Abimael Guzmán en nuestro país. Y los cogió a todas las autoridades de todos los poderes del Estado sin saber qué podíamos hacer, y tuvo que, en este caso, el Parlamento discutirlo y decidir que se va a quemar estos restos y desaparecerlo prácticamente. Yo creo que una persona que ha tenido como consecuencia ideológica, en este caso, la muerte de más de 70,000 peruanos, entre los que podemos contar hasta familiares nuestros que han luchado, gente del ejército que ha luchado contra estas huestes que han hecho muchísimo daño al país, porque acordémonos de que en esta ideología que fue de Abimael Guzmán, lo único que hizo y trajo fue el terror. O sea, terrorismo es terror. En este caso, Abimael Guzmán, él pretendió con actos terroristas, con actos que mataban a mucha gente, él pretendió asumir una forma de gobierno en el país, cosa que eso no se ha visto en ninguna parte del mundo. O sea, los actos terroristas jamás han llevado a un grupo político al gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, lo que él ha hecho es una cosa demencial. Entonces, tenemos que contar por miles la ideología que hizo tanto daño en nuestro país. Entonces, ahora que este señor ha muerto, creo que debemos de tener un capítulo, ya se enterrar este capítulo de la historia del país, y yo creo que las tendencias de izquierda, que en este caso, por ejemplo, nos están gobernando, yo creo que tienen que ser unas tendencias modernas, unas tendencias que den mejores condiciones de vida a las clases más necesitadas en el país. Entonces, yo creo que efectivamente las izquierdas tienen un papel privilegiado en muchos países del mundo. México es un país que está gobernado por un hombre de izquierda, pero un hombre de izquierda con una mentalidad open mind. O sea, un hombre de izquierda con una capacidad de negociación con los capitales internacionales que dan prosperidad y dan mejores condiciones de bienestar a su población. Que contamos a los mexicanos en millones, no contamos en grupos pequeños. Entonces, yo creo que López Obrador, que tiene sus detractores, que yo mismo en algún momento me he burlado de algunas de las cosas que ha hecho el señor López Obrador, como por ejemplo, querer rifar el avión presidencial, hacer una gran rifa a nivel de todo México para que se lo lleven el avión presidencial, porque decía que tenía mucho costo para el Estado mexicano, cosa que a mí me causaba muchísima gracia, ¿no? Porque yo decía, yo también quiero comprar mi puchito de la lotería mexicana para que también me pueda sacar el avión presidencial mexicano. Bueno, son anécdotas, pero en el sentido global de la economía, México está mucho mejor, creo que sigue avanzando democráticamente, como muchos de los países latinoamericanos hemos evolucionado. No los últimos años hemos sufrido solamente debacles y cosas de repente no buenas. Sí hay un cierto bienestar económico al cual mucha de la gente se ha acostumbrado en el país, en Perú, en Chile, en Colombia, en México. Entonces, yo creo que eso tiene que, reactivarse. Tenemos que buscar fórmulas muy modernas, fórmulas como, por ejemplo, los chinos. Los chinos tienen una economía planificada, tienen un gobierno comunista, pero son los más capitalistas en el mundo. No hay país más capitalista que los chinos. Los chinos están metidos como una de las potencias más grandes en el mundo y que tienen una capacidad de negociación con todos.
Entonces fabrica todo tipo de productos para todos los niveles económicos del mundo, es el proveedor del mundo. Eso es lo que queremos para nosotros los latinoamericanos, que la capacidad de creación de riqueza que tienen los peruanos, que tenemos los peruanos, que nos inventamos, como por ejemplo, nosotros en la pandemia nos hemos inventado 4 veces. Nos hemos inventado porque no había el turismo en el Cusco. Entonces, ¿a qué íbamos a hacer en el Cusco? Nos hemos inventado y hemos creado una empresa que es, por ejemplo, donas. Y hemos creado waffles y crepes y nosotros llevábamos en nuestra camioneta, le llevábamos el delivery a nuestros paisanos con el mayor de los gustos y hemos hecho desarrollo económico ahí y hemos reactivado la economía, hemos dado chamba a nuestra gente, hemos ganado no mucho dinero, pero hemos ganado lo necesario para solventarnos nuestros días de pandemia. Entonces, no solamente ha sido nuestro único proyecto, hemos hecho una pollería porque el gusto de nosotros los peruanos es pues pollos a la brasa, que no te lo puedes hacer en tu casa y ahí está Anca. O sea, hemos hecho los pollos a la brasa como le gustan a los cusqueños con un sabor, de ese sabor original del pollo a la brasa. Hemos hecho, y este canal también es de la época de la pandemia. Nos hemos creado esta intención de comunicar, esta intención de llegar a los ámbitos más recónditos de nuestro país, es fruto justamente de esta pandemia también. Entonces, vamos contando algunos de los proyectos y efectivamente hemos creado un montón de cosas. Hemos hecho no lo que ha hecho Abimael Guzmán. Abimael Guzmán pensó en destruir y sobre la base de las torres derrumbadas, sobre la muerte de los militares, sobre la muerte de comuneros y presidentes de comunidades campesinas, de alcaldes y de muchísima gente en el país, querer supuestamente construir algo en nuestro país. Y yo creo que eso es una de las cosas más nefastas que nos ha podido ocurrir en nuestra época republicana. Entonces, señores, vamos a recordar qué fue Abimael Guzmán para nuestro país. Hay más heridos, ¿qué es esto? Otro así. Los heridos son conducidos. Son conducidos en patrulleros. La situación es realmente dramática. Santo Dios, ¿qué es esto? Los bomberos de inmediato también en la acción. Hay un gran ajetreo policial. Se trata de determinar si hay cargas explosivas en este lugar. Abimael Guzmán y su cúpula terrorista Sendero Luminoso perpetraron los más atroces crímenes que se hayan visto en el Perú. Una historia de horror que jamás podrá ser olvidada por quienes la vivieron, ni deberá ser olvidada por las nuevas generaciones. Por ello, a continuación, les presentamos los ataques más atroces de Sendero Luminoso que conmocionaron al Perú. El 3 de abril de 1983, una columna de aproximadamente 60 senderistas incursionó en el distrito de Santiago de Lucanamarca, ubicado en la provincia de Huancazancos, zona central de Ayacucho, para tomar represalias por la muerte de Olegario Curitomay, uno de sus mandos locales, quien fue capturado por los mismos habitantes en marzo de dicho año. El terrorista fue llevado a la plaza de armas, en donde fue linchado. La venganza de Sendero, convocaron una asamblea. Allí capturaron a campesinos y comuneros. Los ataron, los torturaron y finalmente asesinaron. Al final de la jornada, los senderistas mataron a un total de 69 personas, entre varones, mujeres y niños. Era la 1 de la tarde de ese sábado 3 de junio de 1989. En las inmediaciones de la cuadra 11 del Jirón Junín, en Barrios Altos,
27 jóvenes militares se transportaban hacia el Palacio de Gobierno, donde eran miembros de la famosa escolta presidencial Húsares de Junín. Jamás se imaginaron que a 3 cuadras de la Plaza Italia, un explosivo compuesto por más de 5 kilos de dinamita mezclada con el temido ANFO fuera lanzado debajo del vehículo. Según testigos de este atentado, los soldados salieron volando con asientos y todo para estrellarse a 8 o 10 metros de distancia. 7 húsares murieron en el instante, 16 soldados quedaron heridos y 6 civiles fueron seriamente afectados. ...5 de junio de 1992... Daba la medianoche cuando culminaba la edición del noticiero 90 segundos. De repente, la explosión de un camión de la Marina, el cual había sido robado 2 horas antes, estalló contra dicho local, ubicado en la avenida San Felipe en Jesús María. La explosión de 600 kilos de dinamita y ANFO en la puerta del canal ocasionó las muertes del periodista Alejandro Pérez y 2 agentes de seguridad, Javier Requis y Teddy Hidalgo. Una noche oscura para todos los trabajadores del medio televisivo y sus familiares. María Elena Moyano, la luchadora social y dirigente vecinal peruana conocida como Madre Coraje, fue una de las principales mujeres de la capital quien se alzó contra la organización terrorista Sendero Luminoso. Un día antes de su muerte, Sendero convocó a un paro armado en todo el distrito. María Elena, junto a varias mujeres, salieron a las calles de Villa El Salvador a desafiar el paro y las amenazas del grupo terrorista de asesinar a quien estuviera fuera de sus casas. En respuesta, el 15 de febrero de 1992, mientras María Elena se encontraba en una pollada organizada por el Vaso de Leche, fue asesinada por un comando de aniquilamiento conformado por 15 terroristas de Sendero Luminoso, dejando huérfanos a sus hijos de 10 años y 8 años. Dentro del local, una mujer del comando le disparó a la dirigente en el pecho y la cabeza, para luego arrastrar su cuerpo y dinamitarlo con 5 kilos de explosivos en la calle. 4 días después de haber sepultado sus restos, los senderistas dinamitaron también su tumba. Actualmente, su esposo e hijos se encuentran en España, ya que buscaron en aquel año el asilo político. El día me enamoré, el día tuve a mis hijos, el día me divorcié, el día que yo me muera y me lleven a enterrar, saldré de mi sepultura y por mi vida de luchar. El 16 de julio de 1992 fue el peor día para Lima durante la violencia terrorista. 7 senderistas colocaron 2 coches bomba con 250 kilos de nitrato de amonio, petróleo y dinamita, los cuales fueron dejados en la zona de los edificios El Condado, San Pedro, Tarata, Residencial Central y San Carlos. Una explosión a las 9:20 de la noche en la cuadra 2 de Tarata inició la tragedia. La onda expansiva fue tan fuerte que afectó un radio de 300 metros a la redonda. El resultado, 25 muertos y decenas de heridos. El cálculo aproximado de las pérdidas materiales ascendió a $3.120.000 y fueron 360 las familias damnificadas que el Instituto de Defensa Civil llegó a registrar. Actualmente, los sobrevivientes de aquel atentado continúan sus vidas cargando con las consecuencias de aquella tragedia. Esta historia no puede ni debe volver a repetirse en nuestro país. Tener presente el daño que causó a miles de peruanos, por los que ya no están, por aquellos que buscaron justicia por mucho tiempo, por un Perú democrático y pacífico, terrorismo nunca más.
Los grandes cambios que se deben de dar en nuestra patria tienen que ser justamente la imposición de ideas. Tiene que ser el convencimiento del bienestar para la gente. Tiene que ser la capacidad de diálogo, de conversación, de negociación. Tienen que ser los mecanismos democráticos que nos da la democracia. Y yo lo digo como ex profesor de Derecho Constitucional, la democracia es la mejor forma de gobierno, es la menos mala. O sea, aparte de los modelos democráticos, están las tiranías, las oligocracias, las otras formas de gobierno que no tienen, las teocracias, etcétera, etcétera, que siempre han demostrado en la historia constitucional en el mundo que no han funcionado. Y este grupo terrorista ha sido una de las peores experiencias que hemos podido tener en nuestro país. Ha dañado, ha tocado a todas las familias en el país. Ha tocado, por ejemplo, mi hermano ha sido un militar joven, que allí en la época de terrorismo los mandaban a todos a la zona de emergencia. Lo dañó. Y mi hermano está fallecido ahora. O sea, gente del pueblo, ¿qué hacían los húsares de Junín? O sea, ¿qué daño le hacía al Estado o esta guerra fratricida que nos desataron los senderistas? ¿Qué daño le hacían los jóvenes militares, que son moroquitos, chiquillos inocentes, que entran solamente a servir a su país? O sea, ¿qué daño podían hacer ellos? O sea, gente de Lucanamarca, 69 muertos, Lucanamarca. Ahí me contaba justamente mi hermano y me contaba de que había visto ríos de sangre. O sea, una cosa brutal. Eso impactó totalmente en su vida después. O sea, una experiencia dramática que jóvenes de provincia, militares jóvenes, tenían que ver ese tipo de experiencias. O sea, una cosa demencial. Usted, señor Abimael Guzmán, ha sido un loco, ha sido un psicópata, ha matado a muchísima gente. O sea, lo que nosotros creemos que se debe hacer, justamente todo eso no se hizo. Tarata, ha sido un derramamiento de sangre enorme en Miraflores, en Lima. Cuando uno conversa con un residente de la zona de Miraflores, de Tarata, lo único que puede sentir es de que he tenido traumas psicológicos. A mí, yo como empresario, empecé a los 16 años a trabajar. A los 16 años ya, por las cosas de mi familia, teníamos que trabajar en negocios. Yo les cuento que en esa época no había nada de turismo en la ciudad de Cusco. Y en esa época, en el turismo, en el Cusco, ¿qué sucedió? De que, o sea, yo tenía un negocio donde tenía personal, impuestos, servicios, etcétera, etcétera, que pagar. Yo a los 16 años me enfermé, llegué a la cama a estar prácticamente postrado en la cama sin poder moverme. Y mi corazón estaba sumamente mal. Entonces yo fui al médico y me acuerdo del doctor, incluso, que es un connotado empresario, un constructor, el doctor Salas. Él me vio, me tomó un cardiograma y me quiso diagnosticar. Y me dijo, bueno, Robert, me dijo, en primer lugar, ¿qué problemas tienes? Me dijo, bueno, doctor, siempre hay problemas, la situación y todo. Me dijo, bueno, tú no lo vas a poder cambiar, Robert. O sea, tú lo que tienes es psicopatía cardíaca. ¿Qué quiere decir eso? Que mi cabeza mandaba al corazón para que funcione pésimamente. Estaba mal, pero era psicológicamente. Toda la situación que había sucedido en nuestro país, estaba pasando en nuestro país con el terrorismo. Entonces, me dijo, mira, ¿sabes qué, Robert? Tú no necesitas nada, no tienes ninguna medicación, no tienes absolutamente nada que solucionar desde el punto de vista médico. Tú estás perfectamente, tú eres un joven y lo único que tienes que hacer es tener paciencia y tener un poco de tolerancia con respecto a la situación política y económica que vivía el país gracias al Sendero Luminoso.
a esa desgracia que nos tocó vivir a nosotros con Sendero Luminoso. Y en ese momento, cuando el médico me dijo que no tenía nada, yo agarré, me levanté de la camilla y salí caminando. Y de verdad no tenía nada, o sea, solamente estaba todo en la mente. Entonces, yo creo que esa fue peor que una pandemia para el Perú. Sendero Luminoso nos ha traído todas las 7 plagas, nos trajo en la década de los 90. Entonces, en la década de los 80, con todos los muertos y con todo lo que pasó en nuestro país. Y no tenemos y esto yo lo hago para que entiendan los jóvenes que muchas veces cuando uno hace una publicación, a veces nosotros por redes sociales hemos puesto cosas de Abimael Guzmán y de esa época, y ponen, bien tío, tío, bacán, tío, qué chévere, te vas tío. O sea, no, este tío fue un asesino y mató a miles de peruanos y destruyó la economía en el país, nos destruyó años. Chile nos lleva más de 30 años en muchos de los aspectos económicos. Y es gracias a ese atraso que tuvimos en la época de Sendero Luminoso. Entonces, recopilando, Sendero Luminoso fue lo más nefasto para nuestra época republicana, creo yo. Y después de la época de la independencia, no hubo cosa más dramática que hemos vivido en el país. Entonces, las cosas claras con el señor Abimael Guzmán, que lo hemos tenido en esta recordación acá en la mira. Y pasamos a otro punto en el cual nos toca otra vez la pandemia, otro virus como Abimael Guzmán. Nos toca, y es esta variante Nilfa, a la cual vamos a tener acceso acá en la mira. En los últimos días, un virus reportado en la India ha llamado la atención y generado preocupación por la comunidad médica. Se trata del virus denominado Nipah. Hasta el momento, se sabe que son 12 los contagiados y uno de ellos falleció el domingo pasado, por lo que las autoridades sanitarias de ese país iniciaron el rastreo de sus familiares y de las personas que tuvieron contacto con él. La lista asciende a 250 personas, incluyendo personal de salud. El tema es que es súper resistente. Pero, ¿qué se sabe de este virus y por qué tanta preocupación? Nipah es un virus zoonótico, es decir, que se transmite principalmente de animales a personas, y fue descubierto en Malasia en 1999, donde al menos 300 se infectaron durante este brote y más de 100 personas fallecieron, según The Indian Express. Desde ese momento se han registrado brotes en Bangladesh y la India. La última aparición del virus fue en el 2018 en este último país, donde 17 y 18 personas infectadas fallecieron, demostrando así su letalidad. Cabe precisar que el huésped natural del virus Nipah son los zorros voladores, es decir, los murciélagos frugívoros, que pueden infectar no solo a humanos, sino también a gatos, perros, cerdos, caballos, cabras y ovejas. Según informa la Organización Mundial de la Salud, este virus se presenta en personas infectadas con diversas manifestaciones, que van desde la infección asintomática a la infección respiratoria aguda y la encefalitis letal o inflamación del cerebro, y si logran sortear la enfermedad, pueden padecer convulsiones persistentes. El virus tiene una tasa de letalidad estimada entre 40% y 75% y se transmite a través del contacto directo, sea con el animal, la persona infectada o la comida contaminada. Ante ello, el estado indio de Kerala se encuentra en estado de alerta luego de que un niño de 12 años muriera a causa de este raro virus. Y como mencionamos anteriormente, ha obligado a las autoridades a iniciar las labores de rastreo de las personas que tuvieron contacto con el menor para poder aislarlas y evitar un posible rebrote masivo. ¿Cuáles son los síntomas de este virus? Se cree que el periodo de incubación oscila entre los 4 y 14 días. Sin embargo, se han presentado casos en los que la incubación tardó hasta 45 días, según indica la OMS. Entre los síntomas típicos del virus se encuentran fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, vómitos,
malestar de garganta, somnolencia y alteración de la conciencia. Hasta la fecha no existen medicamentos ni vacunas que sean capaces de vencer este virus, por lo cual lo único que se puede hacer por el momento es cuidar lo mejor posible al paciente, aliviar el dolor y tratar los síntomas a medida que estos van ocurriendo. Según autoridades, la posibilidad de infectar una amplia gama de animales aumenta el riesgo de que se extienda. Por ejemplo, el mercado de Battambang es uno de los muchos lugares donde se ha identificado murciélagos frugívoros y otros animales que entran en contacto con humanos a diario en Camboya. Funcionarios sanitarios en el país temen que el virus se disperse entre la población, lo que podría ocasionar una nueva pandemia, según lo reportado por el New York Post. Esta vez yo creo que sí, la Organización Mundial de la Salud tiene que tomar serias medidas y ya hemos aprendido un poco a controlar las pandemias. Entonces tienen que aplicar todo lo necesario para aislar a esta zona, para hacer la investigación epidemiológica y todo lo que tengan que hacer para que se pueda solucionar esto, porque si no vamos a ir de pandemia en pandemia y vamos a ser los sobrevivientes de las próximas pandemias. Yo creo que eso no es lo ideal. Entonces, y ahora pasamos a algo bonito, a algo sumamente complaciente para nosotros. Efectivamente, el 14 de septiembre es una fecha muy importante, especialmente para toda la gente de Cusco. Para nosotros, los cusqueños, nos sentimos muy orgullosos de tener un santuario que es donde hubo una aparición de la presencia de Dios. Así como la zarza que habla la Biblia, pues justamente este no es un templo, no es una iglesia, no es, en sí, es el lugar donde aparece nuestro Señor en esta localidad que se llama Huanca. Y justamente, por ejemplo, mi madre decía mucho de que Dios le había dado las cosas que ella le había prosperado. Entonces, nosotros decíamos que justamente era el Señor de Huanca, es el Señor, nuestro Padre Celestial, el que había proveído con el bienestar económico para mi familia. Entonces, es el Señor de Huanca nuestro lugar principal de adoración a Dios mismo, a Dios Padre. Este lugar tan importante, este santuario, en el cual visitan todos los cusqueños, mucha gente de Arequipa, de Puno y de todo el sur del país, y por qué no decir de parte de Chile y de Bolivia. Entonces, este lugar tan importante es justamente el que recordamos ahora acá en La Mira. Y con este pequeño reportaje del Señor de Huanca, que pedimos de que bendiga a todo nuestro país y a todos nuestros amigos latinoamericanos que nos ven por la cablera más grande de Latinoamérica, que es New Network TV. Justamente pedimos de que bendiga grandemente a nuestro país y a toda Latinoamérica el Señor de Huanca. Desde Cusco hemos estado en La Mira. Muchas gracias. La tradición cuenta que un día de mayo de 1675, en los socavones de la mina de Yanantin, del marqués de Valle Umbroso, uno de los esforzados peones llamado Diego Quispe había cometido una falta por la que debía ser severamente castigado. Esa noche, el desesperado hombre huyó y descendió rápidamente hacia el río Vilcanota, escurriéndose por entre la maraña, y solo se detuvo hasta dar con una aglomeración de rocas conocidas como Huancarumi, en la que había una especie de caverna donde le pareció seguro pasar el siguiente día y continuar en la noche con dirección a su tierra de Chinchero. El angustiado hombre pasó todo el día rezando Padre Nuestro y Ave María, pues muchas veces escuchó cerca las voces y los pasos de quienes lo buscaban. Al anochecer, la tiniebla envolvió la quebrada y solo se escuchó el rumor del río sagrado. Entonces Diego se aprestaba a reanudar su marcha, cuando de pronto la caverna se iluminó y ante su estupefacción apareció un hombre desnudo con un lienzo ceñido a la cintura,
y con muchas heridas de las que le brotaba sangre, pero a pesar del gran dolor que sufría, él lo miró con mucha bondad. Aproximadamente un mes después, una pequeña caravana llega a Huanca. Es Diego Quispe y su familia, acompañados además del párroco de Chinchero, padre Urioste de la Borda. El primero en ingresar a la misteriosa caverna es Diego, quien vuelve a encontrar al flagelado señor, esta vez en actitud de recoger sus vestidos. Entonces llama al religioso, quien cae de rodillas, sollozando por la emoción de ver a su Dios y Señor en su dolorosa pasión. El párroco cumple con la primera adoración religiosa. Enseguida los familiares de Quispe también son testigos de la segunda aparición del Señor de Huanca. De esta manera se da la primera peregrinación a este paraje sagrado. Los mercedarios, propietarios de la finca de Huanca desde aproximadamente 1685, fueron informados de las dos apariciones, por lo que el comendador del Cusco encarga a un artista de la escuela cusqueña para que pinte la famosa escena del Señor de Huanca que hoy conocemos, a partir de los detalles narrados por el propio Diego Quispe. Para proteger la pintura, los religiosos mandan construir una pequeña capilla. Así empieza a darse culto a nuestro Señor de Huanca. En julio de 1775, casi exactamente un siglo después de la primera aparición, en Cochabamba, Bolivia, un hombre dueño de unas minas llamado Pedro Valero se hallaba muy enfermo, sin que los médicos pudieran siquiera diagnosticar su doloroso mal. La tradición cuenta que en esa ciudad corrió la noticia de la llegada de un médico extranjero. Entonces, de inmediato la familia lo llevó a la cabecera del enfermo. Después de examinarlo, el médico prometió curarlo en corto tiempo. Así, en apenas 5 días y con un simple tratamiento de agua, sanó completamente al acaudalado boliviano. Sumamente agradecido, Valero trató de pagarle el prodigioso servicio con una porción de su fortuna, pero el médico no lo aceptó y más bien le dio consejos para que en adelante tuviera una vida mejor. Pero ante la insistencia del hombre, el extraño médico le dijo: «Si de veras quieres agradarme, visítame a mi casa. Vivo en Huanca, en el Cusco. Mi nombre es Emanuel». Poco después, el buen médico desapareció de la ciudad. En 1778, después de haber arreglado sus negocios, Pedro Valero viaja a la ciudad del Cusco, pero allí nadie le da razón de Huanca, y menos del doctor Emanuel. El extranjero estuvo allí por varios meses intentando averiguar algo, hasta que un día unos hombres descargaban leña en el patio de la casa donde estaba hospedado, en el barrio de San Blas. Les preguntó por la procedencia de esa leña, y uno de ellos le dijo que era de Huanca. Al amanecer del 14 de septiembre de 1778, Pedro Valero y sus acompañantes llegan a Huanca, pero allí tampoco nadie sabía del médico Emanuel. Así que desilusionado, y para aprovechar en algo el viaje, al empresario boliviano se le ocurrió visitar la mina Yanantin, que para entonces se hallaba abandonada. El hombre y su guía descendieron por la misma ruta que una vez tomó Diego Quispe en su fuga, llegando primero a la cañada de Unuñahui y luego a Huancarumi, donde encontró la capilla. Le habían comentado que allí estaba el señor pintado en una peña, por lo que Valero hizo lo posible para verlo, removiendo la maleza que cubría la roca. Al ver la imagen del señor de Huanca, vio el retrato fiel de su médico Emanuel. Entonces, totalmente conmovido, el hombre cayó ante sus pies llorando y repitiendo: «Es él, es él». Informado por el mismo Valero, el obispo del Cusco, doctor Manuel Moscoso y Peralta, nombró una comisión de distinguidos sacerdotes, entre los que se hallaba el comendador de la Merced,
Fray Francisco Benavides, quienes llegaron a Huanca el 21 de agosto de 1778. Pero la comisión no llegó sola, sino con una entusiasmada muchedumbre. Al año siguiente, es decir, en 1779, la Iglesia oficializa el culto a la sagrada imagen de Huancarumi y se inicia así la devoción al Señor de Huanca.